Bienvenidos a todos nuevamente a un vídeo con el pastor Alfredo Gavarri. Bien, estoy nuevamente entre ustedes por la gracia de Dios. Como ya saben, la mayoría de ustedes he pasado por el COVID-19. Ha sido una gran lucha, una gran prueba para mi vida, pero hemos tenido victoria en el nombre de Jesucristo. Y nuevamente aprovecho para agradecer a todos los hermanos, a las hermanas, a las iglesias que se han involucrado en esta lucha espiritual, en esta guerra, amén, como soldados, amén, que han sido llamados a la batalla, amén. Hemos vencido, hemos ganado, hemos tenido la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pues decirles solamente que pasé 13 días en coma, 13 días entubado, y después unas semanas de recuperación hasta completar casi unos 40 días de hospitalización, pero les puedo asegurar que estoy en plena forma, mis pulmones están perfectamente, pasé la neumonía por COVID-19, recuperé la marcha, he recuperado la capacidad pulmonar. Después de salir de la unidad de cuidados intensivos, después de esos 2 semanas más o menos en cuidados intensivos, perdí la capacidad de andar porque por la debilidad y por efectos secundarios del COVID, me dieron los fisioterapeutas un plazo como de entre 1 mes y 3 meses para recuperar, pero bueno, Dios ha sido bueno y misericordioso, amén. La verdad es que en aproximadamente como 10 días desde que empecé la rehabilitación ya recupera la marcha, amén. Dios es bueno y misericordioso, aleluya. Y sí, aunque pasé, cierto es, por ese valle de sombra de muerte, pero el ángel de Jehová, como dice este versículo que tenemos en pantalla, ha estado ahí, acampando a mi alrededor y defendiendo mi vida para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Gloria al Señor. Pues quisiera, amados hermanos, compartir un pequeño pensamiento sobre este texto, que es un texto, ¿verdad?, como siempre, con una promesa, pero también una exigencia. Y comprendemos algo. Siempre que estamos delante de la palabra de Dios, comprendemos algo maravilloso. Y es lo siguiente. En la palabra de Dios hay cantidad de promesas. Hay infinidad de promesas. Y las promesas nos encantan, nos gustan, nos apegamos a sus promesas. Nos encanta. Son los regalos de Dios. Todo el mundo quiere esos regalos. Todo el mundo quiere esas promesas. Pero hay otra cara en la misma moneda, por así decir. Este texto, digamos que es una espada de doble filo. De un lado tenemos la promesa de Dios, como podemos también ver en muchísimos pasajes de su palabra, pero tenemos la otra cara, y la otra cara son esas exigencias de parte de Dios. Amén. Esos mandamientos que debemos llevar a cumplimiento por su gracia. Amén. No por nuestras fuerzas, no por nuestra valía, no por nuestro saber, pero siempre con la gracia divina. Amén. Y la exigencia que nos plantea este versículo es que tenemos que tener primeramente temor de Dios para que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor y nos defienda. Amén. Queremos que Dios nos defienda, queremos que el ángel del Señor esté alrededor de nosotros, amén, para defender nuestras vidas, claro que sí, amén, pero al lado tenemos una exigencia de la palabra de Dios, y es que debemos primeramente tener ese temor de Dios, amén. El temor de Dios lo vamos a comprender primeramente como ese acercamiento, esa intimidad con Dios, amén. El creyente no vive una religión, el creyente vive a Cristo y en Cristo y para Cristo. La vida del creyente es una lucha continua en los caminos del Señor. Una lucha continua
No vamos a decir como teníamos, ¿verdad? Hay una regla que se entendía anteriormente, ¿verdad? Que se enseña mucho cuando enseñamos la Biblia. Decíamos, el creyente tiene tres enemigos, el pecado, la carne y el diablo, ¿verdad? Pero tenemos otro enemigo también, que somos nosotros mismos. Nosotros también somos nuestros propios enemigos porque estamos luchando también contra nuestros deseos, nuestras pasiones y nuestras propias tentaciones. Gloria a Dios. El temor de Dios entonces es aquello que nos impide ir contra Dios. Es aquello que nos impide ir contra la palabra de Dios. Vamos a entender el temor primeramente en una primera aproximación, ¿verdad? Como lo que nos impide hacer el mal. El temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Amén. Bien, continuamos en esta reflexión nuevamente con este otro texto del Salmo 51, verso 10, en el cual vamos a entender algo más sobre el temor de Dios. Amén. Lastimosamente muchos creyentes viven una vida sin temor. Viven sin el fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Cuando hablo del fuego del Espíritu Santo no me estoy refiriendo a la expresión de los dones espirituales. No me estoy refiriendo a eso. Cuando hablo de la falta del fuego del Espíritu Santo en el creyente, estoy hablando de un creyente frío o de un creyente tibio. Puede ser un creyente que está frío, que ha perdido ese calor del Espíritu Santo, que se ha ido apartando y perdiendo la sensibilidad espiritual, o puede ser un cristiano tibio, un cristiano que no está ni caliente ni frío y que está más o menos jugando con las cosas de Dios. El salmista en este Salmo 51 se expresa de la siguiente manera. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y es la oración que debemos de tener los creyentes, sobre todo en este tiempo tan difícil, ante la presencia del Señor. Una oración que debe de ser un clamor en nuestros corazones. Que Dios cree en nuestras vidas, que Dios haga en nuestras vidas, que Dios transforme nuestro corazón. Amén, para que tengamos un corazón limpio, puro delante de Él. Un corazón sincero, un corazón verdaderamente inmaculado para la gloria de su nombre. Amén. Es cierto que podemos tener, como seres humanos, debilidades o podemos cometer errores, cierto es, pero ese anhelo debe de ser esa oración, ¿verdad? Como hace aquí el salmista, que Dios transforme nuestro corazón para que sea un corazón limpio. Amén. Tenemos que ir, y estamos, ¿verdad? Estamos en un proceso de santidad, en un proceso de transformación, en un proceso en el cual no podemos conformarnos con llevar una vida insípida y sin sabores. Una vida sin poder disfrutar en la presencia del Señor porque nos apartamos de Dios, nos entibiamos o no nos acercamos a Dios como debiésemos. Estamos a veces olvidando ese llamado santo con el cual hemos sido llamados. Gloria sea para su nombre. Y nos podemos fijar también en este texto que dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, el creyente que anda en este temor debe expresar esta necesidad de tener un renuevo con Dios. Y ese renuevo con Dios debe ser un renuevo continuo, día a día. No es un renuevo anual o semanal o mensual, que de vez en cuando, porque viene cierto personaje a la iglesia o porque escuchamos una predicación que nos ha emocionado. Somos a veces demasiado almáticos, nos emocionamos por cualquier cosa. Pero se trata más bien de poder tomar una decisión firme y sincera con Dios. Amén. Teniendo en cuenta nuestras debilidades y nuestros fallos, pero siempre poniéndonos delante de Dios de manera sincera. Señor, es cierto que
estoy muy limitado por causa de mi humanidad y puedo tener debilidades o puedo cometer errores. Sin embargo, en el fondo de mi corazón y lo que yo quiero y lo que yo más deseo es acercarme a ti y que tú renueves mi corazón. Ese renuevo que podemos también interpretar como avivamiento. Avivamiento. Esta misma palabra de renuevo en diferentes idiomas o países se entiende o se comprende de diferente manera. Se puede interpretar como un renuevo, se puede interpretar como un avivamiento. El avivamiento lo podemos comprender con una llama, ¿verdad? Una llama que se aviva. En otras lenguas, por ejemplo, también se puede interpretar como un despierto. Un despierto. Esta misma palabra, por ejemplo, en francés está interpretada como, en la lengua francesa se interpreta réveil, que significa despierto, del verbo se réveiller, que significa despertarse. ¿Ok? Entonces, es también a lo que nos llama Dios, a través de sus promesas, es también a que estemos despiertos delante de Él. ¿Por qué? Porque cuando nos apartamos de Él y cuando nos enfriamos o nos entibiamos, estamos completamente dormidos. Y Dios nos llama a estar despiertos, Dios nos llama a estar avivados, Dios nos llama a estar renovados. Y eso lo tenemos que hacer todos los días. No es cuestión de hacerlo una vez por semana, cuando voy a la iglesia, cuando escucho un mensaje bonito, cuando se emociona mi corazón porque escucho una bonita alabanza, sino que cada día, sin necesidad de toda ese entorno que buscamos a veces para espiritualizarnos un poco, ¿verdad? Sin necesidad de todo eso, ¿verdad? Cuando entramos en la intimidad con Dios, cuando estamos a solas con Dios, ¿verdad? Es ahí donde vamos a encontrar ese renuevo espiritual. Amén. Entonces, ese primer texto que nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Y entendemos que ese temor debe existir en el corazón del creyente siempre. Amén. Un temor por no ofender a Dios, un temor por temor a no quebrantar. Ese temor, Señor, no quiero quebrantar tu palabra. Señor, no deseo por nada quebrantar tu palabra, ir contra tus mandamientos, sino que quiero ser un hijo, una hija obediente. Amén. Bien, y proseguimos con otro texto de la palabra del Señor que se encuentra en Efesios 5:14. También siempre dentro del mismo pensamiento que quiero compartir con todos ustedes. Amén. Nos dice así la palabra del Señor, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor. Bien. Este texto no solamente está referido a las personas que no conocen a Dios. De hecho, aquellas personas que no conocen a Dios, la Biblia los describe como muertos espiritualmente. Si bien ciertamente están vivos, pero en lo que concierne a lo espiritual, pues así es su estado espiritual, un estado de muerte espiritual. Y lo que nos dice, lo podemos entender por todo el contexto, que no solamente es para esas personas, sino también es un texto abierto para todos. Es decir, cuidado, está advirtiendo, cuidado. Despiértate tú que duermes. Dormirse cuesta muy poco. Despertarse cuesta mucho. Y a veces Dios, en su misericordia, lo que hace es despertarnos. Nos hace pasar por pruebas o por dificultades para que rápidamente recobremos el buen sentido. Gloria al Señor. Así que cuando el creyente está pasando por pruebas, por dificultades, cuando está metido en ese horno de prueba, en vez de quejarse debería dar gracias a Dios, porque realmente es la misericordia de Dios que se manifiesta en su vida simplemente para que se despierte. ¿Por qué? Porque ha perdido la sensibilidad con Dios. Ha perdido esos sentidos espirituales que lo mantenían despierto y alerta cada día.
la palabra del Señor nos anima entonces a que llevemos una vida de santidad, llevemos una vida acorde con el Evangelio, llevemos una vida de temor espiritual en el sentido de no querer quebrantar la ley de Dios. Gloria al Señor. También nos dice este texto, y es maravilloso, dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, se trata de personas que han perdido la luz de Cristo. Y eso es terrible. Es terrible. Cuando un creyente empieza a enfriarse o a entibiarse, cuando empieza a apartarse poco a poco de las cosas del Señor, cuando en su vida está permitiendo, ¿verdad?, ciertas prácticas que no debe permitirse, cuando está mirando, escuchando, observando cosas que no tiene que estar haciendo, ni observando, ni mirando, ¿verdad? Esta persona lo que está haciendo es perder poco a poco la luz de Cristo, es decir, la luz que ilumina nuestro camino, que ilumina nuestros pasos, poco a poco es perdida. Entonces, ¿a qué nos está llamando la palabra de Dios en este día? Si no es a un arrepentimiento sincero con Dios, a un acercamiento real y profundo con Dios, no solamente superficial. Con Dios no se puede llevar una vida superficial. Con Dios hay que meterse en lo profundo. Gloria al Señor. Es como aquel que comienza a nadar, ¿verdad? Y le va a cubrir poco a poco, hasta que no hace pie y tiene que sumergirse en el agua. Así nosotros debemos sumergirnos también en la palabra de Dios, en el Evangelio y en los mandamientos de Dios. Amén. El creyente que se conforma solamente con vivir una vida superficial, una oración de vez en cuando, un culto de vez en cuando, escuchar algunas alabanzas de vez en cuando, bueno, puede tener un nombre de denominación eclesiástica, puede tener un nombre de iglesia, puede todo lo que ustedes quieran, pero realmente ante la presencia de Dios es completamente inexistente. Es una persona que está muerta espiritualmente y que ha perdido la luz y el brillo de Cristo. Gloria al Señor. Terrible, tremendo, muy fuerte como palabra, muy fuerte como mensaje. Amén, pero es un mensaje también claro para que nos sirva de advertencia. Amén. No nos conformemos a este siglo, nos dice la palabra del Señor. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Somos embajadores del reino de los cielos. Amén. Y de eso nunca debemos olvidarnos. Que toda la gloria, que toda la honra sea para nuestro Dios. Amén. Amados hermanos, estamos en un periodo muy difícil. Entonces debemos profundizar en la palabra de Dios. Amén. Debemos profundizar en la voluntad de Dios. Amén. Y debemos conformarnos a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Cada día, amén, busquemos a Dios con más ahínco, con más necesidad. Una de nuestras oraciones debe ser siempre: Señor, provoca en nosotros esa necesidad. Amén. Para buscarte, para hacerte agradables, para que cada día nuestro corazón esté renovado, cambiado, transformado. Aleluya. Bien, estas cortas palabras, amén, quería compartir con todos ustedes en este primer vídeo. Amén, después de esta larga pausa. Amén. Con el fin de animar sus corazones, gloria al Señor, y con el fin también de que busquemos todos juntos, amén, cada día el agradar más y más a Dios. Hagámoslo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Amén. Que Dios les bendiga. Reflexionemos en la palabra del Señor. Y le repito nuevamente, el primer verso que hemos leído: el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. El Señor estará con usted para defenderlo. El Señor llevará todas sus causas. Amén. El Señor será quien tome personalmente las riendas de su vida, pero primeramente, y como exigencia de la palabra de Dios, debemos tener ese temor a Dios. Amén. Bendiciones y nos vemos en un próximo video.